Seguimos adelante. Nubia Carrillo, gracias, amén, 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 nos dicen por acá. Elenita Carrillo nos dice: pastor, yo escuchando muchas prédicas que es pecado de comer la sangre por haber sido derramada en la cruz. Y bueno, deje de escuchar prédicas de católicos que se han mezclado entre medio de los evangélicos, mi hermana Elenita Carrillo. Creo que en Chile, insisto, se llaman prietas. ¿Usted quiere comer? ¿Le gusta? Pablo dice: demos gracias a Dios. Dice: en los postreros tiempos vendrán algunos, dice, que prohibirán casarse y prohibirán abstenerse de ciertos alimentos que Dios ha preparado para que con acción de gracias los creyentes participemos de ellos. ¿Usted le gusta? ¿Usted quiere comer? De gracias a Dios y come. Listo. Se terminó la cuestión. ¿No le gusta? No coma. A mí no me gusta. Pero hay un hermano que sí le gusta. Él quiere comer, que coma. A mí no me da lo mismo. Tiene que dar gracias, sí. Eso enseña la Biblia, mi hermano. ¿Se da cuenta? Nos hemos quedado con enseñanzas católicas y nos hemos quedado con enseñanzas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba prohibido comer cerdo. En el Antiguo Testamento estaba prohibido comer sangre. En el Antiguo Testamento estaban prohibidas tantas cosas. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora, ¿alguno quiere comer prieta? A mí me da lo mismo, mire. Yo lo único que le pido es de gracias por la comida. Eso enseña la Biblia. Ahí en 1 Timoteo capítulo 4 dice eso. ¿Sí? De gracias. Señor, te doy gracias por estas prietas que me voy a comer con pancito, así, con mucho pebre. Así. Amén. Yo agarro jamoncito de cerdo que estaba prohibido en el Antiguo Testamento, le echo así mayonesa de esa que le gusta a mi pastor Lillo. Bueno, a mí me gusta la Hellmann's, a él le gusta otra, no me acuerdo cuál, la mayo no sé cuánto. Y le pone ahí el pancito, y al jamoncito de cerdo yo le pongo mucha mayonesa y... ¿Sabe cómo lo disfruto, mi hermana? Claro, primeramente le doy gracias, Señor, gracias por este chanchito hermoso, rico, Señor. Era la parte de la orejita, me tocó. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Ahora, justo viene a mi mesa un hermano que para él es pecado comer cerdo. Mire, hoy no voy a comer, pero por él. Porque no quiero ser tropiezo para él. Eso en el Nuevo Testamento se llama la ley del amor. No voy a hacer que por la comida mía mi hermano se ofenda o se debilite. Entonces, hay cosas que usted tiene que hacerla calladito en su casa. No lo ande comentando, porque hay hermanos que le ofende eso. ¿Me entiende? Eso se llama la ley del amor en el Nuevo Testamento. Romanos, el capítulo 14. Le recomiendo leer Romanos capítulo 14, mi hermana Elenita. Entonces viene a mi casa un hermano que para él es pecado comer prieta. No voy a comer, no está el hermano acá, no. Cuando el hermano se vaya, tráete las prietas y los cortamos con mucho pebre. Al que le guste, no hay ningún problema. De gracia solamente. Amén. Gloria a Dios. La mejor mayo es la casera, no dice la gente. Amén. Bueno, bien. Fíjense que hay muchas preguntas, muchas preguntas hay, ¿no? Bien, bueno, seguimos adelante entonces con nuestro estudio. No se me hizo agua la boca, dice Nicolás. Y bueno, hermano. Pero eso sí, no discuta esto, por favor, porque si hay un hermano débil, usted no debe hacerlo eso delante de él. No lo haga, por favor, no lo haga, porque si yo sé que para fulano de tal eso es pecado, delante de él, no, yo acá estoy comiendo puros fideos blancos nomás. Y bueno, si para mi hermano es pecado, yo lo respeto a él. Su conciencia débil no le permite o no ha llegado a este conocimiento. Entonces la Biblia me dice claramente, Romanos 14, se lo recomiendo una vez más, Romanos 14, por favor, vaya a Romanos 14. Hay hermanos que no han llegado a cierto conocimiento, respetémoslo, no hay ningún problema. A ver, Francisco Gastón nos dice, él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Qué pregunta, ¿no? ¿No entendéis que todo lo que está afuera entra en el hombre, no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Amén, gracias. Marcos 7, es clarísima la palabra de Dios, clarísima. Por eso los creyentes no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. En la gracia yo puedo comer. Siempre digo, los adventistas no saben lo que se pierden al no comer chanchito. Es riquísimo, chanchito bien adobado. Bien, seguimos adelante. Punto número 2, la justificación. Justificación.
Vamos a un punto en el cual yo muchas veces escucho en los púlpitos a alguien decir, no es malintencionado, pero es mala información, es mala enseñanza. Hermano, yo sé que no hay ninguno justo aquí, porque no hay ni uno justo delante de Dios. Eso, cuando la Biblia habla de eso, habla del mundo, no de nosotros los creyentes. Los creyentes hemos sido justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por favor, no pase al púlpito de su iglesia ni de ninguna iglesia a decir, yo sé que aquí no hay ninguno justo, porque usted está diciendo algo antibíblico. Cuando la Biblia habla no hay justo ni aun uno, se refiere al mundo, se refiere a los que no conocen a Cristo, se refiere a nosotros antes de haber recibido a Cristo. A ellos se refiere. Es decir, a toda persona que nace en este mundo. No hay ninguno justo, no hay ni uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Sí, amén, así éramos nosotros. Hasta que el lucero de la mañana, Jesucristo, resplandeció en nuestros corazones, nos limpió, nos lavó de nuestros pecados y nos declaró justos. Ahora vamos a explicar qué es la justificación. Mire, estamos entrando en un mes muy especial. Estamos terminando el mes de la Biblia, septiembre, y estamos entrando en el mes de la Reforma Protestante, ¿sí? Octubre. Octubre es el mes de la Reforma Protestante. Bien. En octubre de 1519, sí, octubre. Bueno, ahora se me fue el número exacto, ¿no? Bien. Octubre de 1519, Martín Lutero clavó las 95 tesis allí en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania, ¿sí? Octubre. Bien. Nosotros como creyentes evangélicos creemos en la justificación por la fe. En Chile hay un día feriado. ¿Quién me lo recuerda, por favor? El día feriado es el día de la Iglesia Evangélica en Chile, en recordación de que Martín Lutero en 1519 clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, Alemania. 31 de octubre, ahí está, ya me acordé, les gané a todos. 31 de octubre de 1519. Ya está. Se cumplieron ya en el 19 500 años, estamos ahora en el 20, 501 años de la Reforma. Bien. El punto es, ¿cómo puede ser que han pasado más de 500 años, que tenemos un día feriado, hablo como chileno, tenemos un día feriado nacional, y que todavía en nuestros púlpitos no entendamos la doctrina de la justificación, si eso fue lo que le dio pie a la Reforma Protestante? Hasta el gobierno nos dio un día feriado y nosotros todavía seguimos diciendo en el púlpito, yo sé que no hay ninguno justo aquí. Hermanos, es tiempo, después de 500 años de la Reforma, que sepamos más o menos de qué se trató la Reforma. La doctrina principal que fue el pilar de la Reforma Protestante fue esta, la doctrina de la justificación por la fe. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Yo sin Cristo no era justo, pero ahora en Cristo he sido justificado. Fui declarado justo. ¿Qué es la justificación? Significado. Es un acto judicial de Dios. Es Dios bajando el martillo. ¡Pum! Golpea allí. Es un acto judicial de Dios en el cual, por causa de Cristo, es decir, porque Él murió por mí en mi lugar, ocupando mi lugar, el lugar del pecador, por causa de Cristo, declara a un pecador libre de culpa y de cargo. Es decir, está absuelto. Váyase tranquilo a su casa. Está justificado. Por lo tanto, libre de condenación. Como esto es un proceso judicial, una vez declarada la inocencia del reo, en este caso mía, no se le puede juzgar nuevamente por los hechos imputados. Satanás viene a acusarme. Dios dice, pero ya está justificado, ya está pagado eso. ¿Por qué viene a acusar de nuevo? Ni tampoco se pueden presentar nuevas pruebas en su contra. Por lo tanto, con justa razón, dice el apóstol Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Romanos 8:1. Cuando Pablo habla de la justificación, él lo que tiene en mente es un juicio, mis hermanos, para que lo entendamos claramente.
Pablo tiene en la mente un juicio. En el juicio hay un culpable, ese culpable soy yo. ¿Soy culpable? Sí, absolutamente. ¿Soy pecador? Sí, absolutamente. ¿Cuál es la pena que merezco? El alma que pecare morirá. Dios dice, mereces morir. Y yo agacho la cabeza y digo, Dios tiene razón. Merezco la muerte. Merezco la condenación eterna. Sí, soy culpable. Pero resulta que en el juicio se presenta un abogado. Jesucristo es presentado como nuestro abogado, ¿sí o no? Amén. Primera de Juan, allí en el capítulo 2. Jesucristo es nuestro abogado. Se presenta nuestro abogado y le dice al juez, que es nuestro Padre Celestial, le dice todo lo que él debe. ¿Qué debe él? Tiene que morir, tiene que dar su vida, tiene que ser enjuiciado y castigado. El abogado dice, yo lo hice por él, en lugar de él. Yo ocupo el lugar de él. Y si él ocupa mi lugar, yo ya estoy libre. Se lo presento en otros términos para que usted lo entienda mejor. Usted tiene una deuda con el banco. La deuda la tiene, sí. Debe, no sé, en plata chilena, 100 millones de pesos, 200, 500, 1.000 millones de pesos. Imposible, no hay manera de que usted lo pague, ni yo tampoco, imposible. 1.000 millones de pesos. Listo, ya. No hay manera, no hay forma, ni en toda la vida juntaríamos esa plata. Listo, ya está. Debemos. Pero alguien tiene un acto de bondad y de misericordia con nosotros. Se presenta allí una persona adinerada y pregunta, ¿cuánto debe Mauricio? 1.000 millones de pesos. Listo, yo los pago, saco el dinero y lo pago. Y paga mi deuda. Pregunto, ¿ahora yo debo? No. ¿Pagué yo? No. Otro pagó por mí. Es decir, lo que yo tenía que pagar, lo pagó otro, ocupando mi lugar, poniéndose en el lugar del deudor, poniéndose en el lugar de aquel que estaba para la condenación. Jesucristo recibió la condenación en su propio cuerpo. La ira de Dios fue derramada sobre él. Por eso la Biblia dice que por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, el lugar mío lo ocupó Cristo y yo ocupo el lugar de Cristo, el inocente. Ahora, ¿Dios cómo me ve? Como inocente. ¿Debe algo usted? No debe nada. ¿Me pueden venir a cobrar? No me pueden venir a cobrar. Y la deuda que yo tenía ya fue pagada. Eso es la justificación. Lo estamos poniendo en términos bancarios, si usted quiere. En realidad es un término judicial. Hay una deuda. El reo tiene que pagar, en este caso con la vida, con la condenación eterna, con la muerte, con el derramamiento de su sangre. El alma que pecare morirá. Eso demanda la justicia de Dios. Ahora Jesucristo se ofrece en mi lugar. Por eso tenemos que entender, lo digo para los que juegan ajedrez. No sé si alguno del otro lado jugará ajedrez. Yo jugué ajedrez por bastante tiempo cuando era más jovencito. En ajedrez hay una jugada que se llama enroque. El enroque es cuando yo tomo el rey y una torre, que está acá en un extremo, puede ser la más lejana o la más cercana, porque hay una más lejana o una más cercana, enroque corto, enroque largo, estoy hablando para los que saben jugar ajedrez. Tomo el rey, tomo la torre y hago este movimiento. Y los cambio de posición en simultáneo. Es decir, que ahora la torre ocupa el lugar del rey y el rey ocupa el lugar de la torre. Es una posición invertida. Eso en ajedrez se llama enroque. En la cruz, por la fe, sucede un enroque. Yo soy el culpable, Jesucristo es el inocente. Yo culpable tengo que ir y morir. Ahora Jesucristo me dice, te hago un enroque. Tú tomas mi lugar de inocente y yo tomo tu lugar de culpable. Él va a la cruz y yo me quedo como inocente. Eso es lo que en realidad sucede en la cruz. Todo lo que yo debía fue pagado por él. Todo mi pecado fue cargado sobre él. La ropa inocente que él tenía es puesta sobre mí. Por eso, como dice Pablo en Colosenses, en el capítulo 3, vestíos pues del Señor Jesucristo. Es decir, la vestimenta inocente que él tenía es puesta sobre mí. Y mis vestiduras sucias, inmundas de pecado, son puestas sobre él. ¿Dios a quién castiga? A ese que está en la cruz. Pero ese está muriendo en mi lugar. Dios me mira ahora a mí. ¿Y cómo me ve vestido? Con la ropa del Señor Jesucristo. Le doy un ejemplo del Antiguo Testamento para que usted me entienda. La túnica de José. La túnica de José estaba teñida por la sangre de un cabrito. ¿Se acuerda que le dijeron que había sido muerto José? No.
José no había sido muerto. El cabrito murió en lugar de José. Y la túnica de José ahora estaba manchada de sangre. Cuando el padre la vio, dijo: esta es la túnica de mi hijo y está manchada, está teñida en sangre. Cuando ahora el Padre Celestial me ve a mí, yo tengo la túnica de Cristo y él dice: está manchada en sangre inocente. Él me ve vestido del Señor Jesucristo. Le doy otro ejemplo. La Biblia está lleno de ejemplos. De esto se trata la Biblia. En el Antiguo Testamento, libro de Levítico, venía un israelita pecador. Cualquier clase de pecado. El que fuere. Espérenme que cierro acá, que tengo un comentario abierto. Ahí está. A ver si hay más preguntas. Ahora sigo, ¿no? Bueno, creo que no. Bien. En el Antiguo Testamento venía un israelita, cualquier pecado, no importa el pecado que sea. ¿Qué tenía que traer? Decía Dios: tráeme una ovejita, un corderito, macho, sin defecto. ¿Y qué tenía que hacer el israelita antes que sea sacrificado? Tenía que poner sus manos sobre la cabeza del corderito y poniendo sus manos, como que lo ungía, poniendo sus manos sobre la cabeza del corderito, él confesaba su pecado. Él decía: delante de Dios, yo confieso que soy pecador, hice esto, aquello, esto, otro. Pero al hacer ese acto era un acto de fe. La culpa del pecador era puesta sobre el animalito. ¿Quién moría? El animalito. ¿Y el israelita cómo se iba a su casa? Tranquilo. Qué linda que es la vida, gloria a Dios y alabaré a Jehová. ¿Por qué? Porque mi culpabilidad fue puesta por la fe. Era un acto de fe. Es decir, ¿podía él sacarse los pecados de la conciencia y meterla entre medio de la lana? No, no se puede hacer eso. Es un acto de fe. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces venía el israelita, ponía sus manos allí y sobre las manos del animal confesaba sus pecados. Él se declaraba pecador, pero toda su culpa por la fe era puesta en el animalito. ¿Quién moría? El animalito. Y el israelita se iba tranquilo a su casa. Eso sucedió conmigo y con usted en la cruz del Calvario. ¿Qué dice mi hermana Susana? Mi pastor, perdón por desviarlo nuevamente del tema principal. Yo también he oído predicar abstenerse de sangre y se basan en hechos. Sacrificado a los ídolos y de sangre. Ah, no, pero sacrificado a los ídolos es otra cosa. De ahogado, de fornicación. Bueno, sí, por supuesto, de fornicación desde luego hay que abstenerse. Y en la otra clase me puede explicar mi pastor para que no quede en duda. Bueno, allí, se lo digo ahora enseguida, allí nombran varias cosas, otra vez. ¿Por qué allí les prohíbe que se abstengan? No es una prohibición, dice absténganse de sangre, absténganse de ahogado. Ahogado en su propia sangre. Por ejemplo, todavía en el campo esto se practica. Agarra la pobre gallinita y en vez de cortarle el pescuezo, tras que le hacen así, la pobre gallina queda ahí un rato. Se ahogó en su propia sangre. No es la manera de matar un animal. Eso en Israel era visto como algo horrible, algo totalmente pecaminoso, porque era ahogado en su propia sangre, ¿sí? Entonces le dice ahí, absténganse de sangre, absténganse de ahogado, a eso se refiere. ¿Por qué? Por la ley del amor. Porque otra vez, si yo tengo un hermano al cual para él es pecado comer prieta, no voy a comer, me abstengo. ¿Se da cuenta? Es el mismo ejemplo, me abstengo. Romanos capítulo 14. Entonces lo que pasó en Hechos 15 es justamente para que no chocar con... Porque la primera iglesia eran todos judíos, pero después se empiezan a convertir gentiles. Y los gentiles no tienen problema de comer cerdo. Los judíos tienen problema de comer cerdo, porque están acostumbrados a la ley, la mentalidad de la ley. Entonces veían a los gentiles cristianos comer cerdo y ellos están comiendo cerdo. Entonces la primera recomendación fue: absténganse del ahogado, absténganse de la sangre. ¿Por qué? Para no ser chocante. Es la ley del amor, no sea cosa que por mi comida mi hermano se debilite o peque. No voy a estar haciendo eso. Por eso les decía recién, si yo tengo un hermano enfrente mío que yo sé que para él comer cerdo está mal, no, yo guardo el chanchito en el horno y comemos lechuga asada. ¿Qué va a hacer?
comemos pancito pelado, bueno, pues si para él es pecado. Cuando él se vaya, sacamos ahí el chanchito adobado y lo comemos. ¿Se da cuenta? Es la ley del amor. La Biblia no se contradice, pero tenemos que saber cómo va cada engranaje en el lugar que corresponde. Espero haberle contestado a mi hermana Susana. Bien, entonces, una vez que Jesucristo, por la fe, es un acto de fe, yo vengo a los pies de la cruz, le digo, Señor, yo reconozco que el lugar en que tú estás era el lugar que a mí me correspondía, Señor. Mis pecados son sobre ti. Tu sangre es derramada para limpieza de mis pecados. Por la fe, su túnica viene sobre mí. Es un acto de fe, mis hermanos. Su túnica viene sobre mí. Por la fe, mi ropa andrajosa, inmunda, cargada de suciedad, es sobre él. Dios derrama la ira sobre el pecador. Él está vestido, él no es pecador, está vestido como un pecador. Él nunca fue pecador, ni siquiera en la cruz. No. Dios lo ve en lugar del pecador. Y a mí, vestido con esa túnica que quedó. Acuérdense que la túnica de él se la sacaron, ¿se acuerdan? Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Es decir, ¿alguien se llevó la túnica del Señor? ¿Alguien al otro día andaba vestido como el Señor Jesucristo? Ese soy yo. Ese soy yo. Ahora Dios me ve a mí, como Jacob vio esa túnica, estaba manchada con sangre, pero dijo, esta es la túnica de mi hijo. Ahora yo tengo puesta la túnica de Jesucristo por la fe, es un acto de fe. Y Jesucristo llevó en su cuerpo mis pecados. Por eso entendemos las palabras de Pablo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque es un enroque, es un intercambio por la fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pablo murió, el viejo Pablo murió, está crucificado, murió con Cristo allí. Si él ocupó mi lugar. Cristo murió, yo morí. Cristo resucitó, yo resucité. Amén. Es un acto de fe, es una identificación y eso representa el bautismo. Yo morí, fui sepultado y resucité a una nueva vida. No me anden reclamando deudas del pasado, ya están todas pagadas en Cristo. Con razón la Biblia dice, ninguna condenación. Vamos a leerlo, a ver, ¿quién se gana ahí la bendición? Vamos. Romanos capítulo 8. El Romanos capítulo 8 es un capítulo, pero tremendamente extraordinario. ¿Quién se gana la bendición? A ver. A ver. Lorena Fernández nos dice, un hermano me dijo una vez que la sangre de un cerdo no pagó tu pecado. Bueno, no sé de qué, obvio. Primero, el cerdo en el Antiguo Testamento era un animal inmundo, así que obviamente, no sé de qué estaba hablando ese hermano, así que no me pida opinión de eso porque no tengo ni idea de qué estaba hablando ese hermano. Bien, vamos a Romanos capítulo 8. Pero el cerdo obviamente era un animal inmundo. O sea, Dios no permitía un cerdo, ni un perro. Eran corderitos, o chivitos, o un becerro, una vaquita, un torito. Esos son los animales, una paloma, son los que se podían presentar para sacrificio, ¿cierto? Otros no, menos un cerdo. De hecho, cuando en el libro del profeta Daniel se habla de la abominación desoladora, que es una profecía de doble cumplimiento, en el templo de Jerusalén, por allá por el año 200 más o menos, un rey sirio llamado Antíoco Epífanes profanó el altar, profanó el templo, puso una estatua de Zeus en el patio del templo y en el altar de los sacrificios sacrificó un cerdo. Y eso es lo que había visto proféticamente Daniel, la abominación desoladora. Y dijo el Señor Jesucristo, hablando del templo futuro que se va a construir ahora, dentro de poco, allá en Israel, hablando del futuro, dijo, cuando veáis en el lugar santísimo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, los que estén en Judea huyan. Y eso va a ser a la mitad de la tribulación. Cuando el anticristo se autoproclame el Mesías allá a la mitad de la tribulación. Eso va a ser por eso es una profecía de doble cumplimiento. Tuvo un cumplimiento pasado con Antíoco Epífanes en el año 200 a.C.
y tiene un cumplimiento futuro ahora para la mitad de la gran tribulación, va a ser llevada adelante por el anticristo. Por eso dice así, entre paréntesis, el que lee entienda. Gloria a Dios que estamos entendiendo. Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, acá viene el plan de salvación, lo vamos a ver más adelante. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Es el segundo paso de la salvación, no es sinónimo. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Se acuerda lo que dije hace un rato? Predestinación tiene que ver con lo que Dios se ha propuesto en nosotros como creyentes para recuperar la imagen que hemos perdido. Cuando nos fuimos de la casa del Padre, parábola del hijo pródigo. Cuando nos fuimos de la casa del Padre, ¿cómo estábamos? Bien vestidos, bien peinados, bañados, afeitados, no como yo en el día de hoy. Anillo, riquezas, joyas. Nos fuimos, nos internamos en el pecado como humanidad. Ahora, cuando volvemos, ¿el Padre qué hace? ¿Cuál es la meta, el propósito del Padre con nosotros cuando volvemos? Bañarnos, vestirnos, darnos una nueva túnica, poner anillo en nuestra mano, bañarnos, peinarnos, ponernos ungüento, ¿cierto? Bien perfumadito, calzado en nuestros pies, hacer una fiesta. Es decir, recuperar la imagen perdida. Predestinación es recuperar la imagen perdida. No tiene nada que ver con lo que enseña el calvinismo de predestinado para el cielo, predestinado para el infierno. No tiene nada que ver. Predestinó para que fuesen hechos, porque dejaron de serlo. ¿Conforme a qué? A la imagen de su Hijo. Es decir, ¿cómo está mi hijo? Dice el Padre. Así, bien vestido, bien bañado, impecable, anillo en su mano, calzado en sus pies, huele hermoso. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres y quiere que esa imagen yo la recupere porque la he perdido a causa del pecado. ¿Se da cuenta lo que es predestinación? Me estoy adelantando, pero bueno, ustedes me están preguntando. Rosa nos dice, Dios lo bendiga, pastor. Francisco nos dice, gloria a Dios porque estamos luchando para perfeccionarnos en Jesús. Amén. Eso sí, tenemos que hacerlo, por supuesto. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. ¿Se da cuenta? Jesucristo es el primogénito. Él es el prototipo, Él es el primer hijo, el excelente. Y yo, el Padre se ha propuesto, me ha predestinado para que yo vuelva a recuperar esa imagen perdida por el pecado. No está hablando del cielo, no está hablando del infierno. Está hablando de que yo recupere la imagen perdida. Eso está hablando el texto. Maravilloso. Para que Él, es decir, Jesucristo, sea el primogénito. Él es el prototipo. Entre muchos hermanos que vuelven, muchos hijos pródigos de Lirquén, de Penco, vienen de Santiago, de Bahía Blanca, vienen de Rusia, vienen de China, vienen. Y el Padre ha propuesto, los ha predestinado a todos ellos para que recuperen la imagen. Miren cómo vienen, todo sucio, maloliente, huelen a cerdo, andrajosos, con aliento a algarroba, por Dios, despeinados, chascones, otros pelados como yo. Pero el Padre se ha propuesto, los ha predestinado ¿para qué? Para bañarlos, para emblanquecerlos, túnicas nuevas, resplandecientes, anillo en su mano, calzado en sus pies, que estén bien olientes, así como es mi Hijo. Eso es predestinación. Aleluya. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Acá está la justificación por la fe, es un acto de fe. Y a los que justificó a estos también glorificó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pregunta. Si yo ya fui justificado, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Pero el diablo me va a acusar día y noche, dice Apocalipsis al cielo. No tiene ninguna eficacia sus acusaciones. No tienen. Porque Dios me ha justificado. Porque lo que yo debía ya fue pagado por otro. Cristo Jesús, el Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Él me declaró justo. ¿Quién es el que condenará? ¿Alguien me puede condenar a mí? Ay, no, pero este se va a ir al infierno. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. O sea, ¿qué es la condenación? Es la muerte eterna, pero si ya Cristo murió por mí. ¿Se da cuenta? Es un acto de fe. El inocente murió en el lugar de el culpable. Mi ropaje sucio e inmundo fue puesto por la fe en Él.
Dios descargó la ira en Él. Y a mí me dio su túnica manchada en sangre inocente. Y yo estoy en paz para con Dios. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Qué tremendo es esto, mis hermanos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos, somos contados como ovejas al matadero. Antes, aunque en este mundo tendremos persecución, de lo que dice Pablo, antes, es decir, por el contrario, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, escuche, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Yo tengo una postura acerca de la salvación. A mí la Biblia me convence. Sé que no todos llegan al mismo convencimiento, esa charla la dejamos para más adelante, pero a mí la Biblia me convence. Para mí la Biblia es suficiente, ¿qué quiere que le diga? Aunque yo no digo rocotoco, toca, taca, taca, que teque, toca, toca. Hermano, a mí la Biblia me convence. Para mí la Biblia es suficiente. Para mí lo que ella dice es verdad, le he creído. Y la Biblia dice, bienaventurado el que no vio y creyó. Yo no vi cuando Él fue crucificado, no estaba aquí en este mundo, no estaba en esta tierra, pero le he creído. Creyó Abraham a Dios, le fue contado por justicia. Dios dice, creerme, eso es justo, eso es justicia. Le he creído a aquel que dijo que dio su vida en rescate por muchos. Le he creído. Dios dice, eso es justicia. He aquí un hombre justo. Yo lo declaro justo. ¿Por qué me declara justo? Porque he creído que Él ocupó mi lugar. Eso es la justificación. Eso es la justificación, mis hermanos. Que Él ocupó mi lugar y esto es un acto de fe. Tantos hermanos con incertidumbre, tantos hermanos con tanta inseguridad. He estado en cultos lamentables donde se dice, ¿y si Cristo viniera esta noche? ¿Cuántos se irían con Él? Ay, Señor amado, amén. Sí, he creído en Él, en el que justifica al pecador por la fe. He creído en aquel que dice, si crees a mí, mi sangre preciosa te limpia de todo pecado, como está escrito. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo pecado me fue limpiado, me fue perdonado. ¿Quién me va a acusar? El diablo. No importa lo que Él diga. Jesucristo me ha justificado. Él murió por mí. Ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ninguna cosa creada, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada me puede separar de este amor. Él me ama a tal punto, a tal forma, a tal extremo, que ha dado su propia vida, su propia sangre para redimirme, para limpiarme de todo pecado. Oh, gloria a Dios. Eso es tremendamente maravilloso, mis hermanos. Yo no sé qué les parece a ustedes, pero para mí me da tanta tranquilidad, mis hermanos. Tanta tranquilidad, tanta seguridad. No en mí, no, si yo lo recibí por la fe, si es un regalo, ¿qué hice yo? ¿Qué merecía yo? Yo no merecía nada. Ya dijimos que la salvación es un acto de la gracia de Dios. Usted no la merece, yo no la merezco. No hay nadie en este universo que la merezca. Es un acto de gracia, es un acto de la misericordia, de la bondad de Dios. El que no estimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Ay, Señora amada, qué maravilloso es esto. Nos dice Susana, estas maravillosas verdades nos hace libre de tantos temores, gracias a nuestro Dios eterno y maravilloso. Amén, claro. Porque el perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera el temor, dice la Escritura. Yo no tengo temor. ¿Temor a la muerte? No, Pablo dice, para mí estar con Cristo es mucho mejor. ¿Quiere venir la muerte? Pero que venga, como en el chiste de Condorito. Voy a buscar ese peladito. Amén, no hay problema. Me hace un favor la muerte si me viene a buscar esta noche, porque me voy con Cristo. Porque he creído por la fe en que Él fue mi sustituto. Él ocupó mi lugar. La condenación que yo debía pagar ya la pagó Él.
Aleluya. ¿Quién me puede acusar de algo? Si Él ya me ha perdonado, si Él ya me ha limpiado, si Él me ha purificado. La muerte me hace un favor hoy en día. Si la muerte viniera por mí esta noche, yo les digo buenos días, Señor Jesucristo. Cuánto anhelaba este momento, cuánto anhelaba poder encontrarme con Él cara a cara. Cuánto anhelaba este momento, si es lo más maravilloso, cara a cara, espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara, en plena gloria de ver a mi Jesús. Hermanos, no hay miedo a la muerte, no hay miedo a nada. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Y no necesitamos decirlo en lenguas, lo podemos decir en castellano. Con un corazón desbordante del gozo de la salvación, como está escrito, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bienaventurados los que en Él esperan, los que a Él miraron fueron alumbrados, ninguno se fue avergonzado, gloria a Dios. Tenemos esta confianza de que no seremos avergonzados, mis hermanos, cuando abra mis ojos y vea la realidad espiritual de aquel que me ha amado, de aquel que ha dado su vida, de aquel que me amó siendo nada y tengo una esperanza de vida eterna. Mis hermanos, no hay nada más maravilloso, no hay nada que reemplace esto, mis hermanos. La convicción que la palabra de Dios trae en nuestros corazones, y yo veo lamentablemente tantos hermanos temerosos que no saben si son salvos siquiera, y esforzándose por ganar la salvación. Mi hermano, descanse en Él, abandónese en sus brazos. Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna, yo he creído en Él. Le invito a creer en Él de todo corazón, a arrojarse en sus brazos, a abandonarse en sus brazos. Bienaventurado el que no vio y creyó, no lo he visto, pero lo he creído. Aleluya. Katy nos dice, hermoso, gracias a Dios por sacrificio tan perfecto. Gloria al Señor. Estoy leyendo aquí algunos mensajes. Ay, Señor. Para mí el morir es ganancia, nos dice Pablo. Claro, amén, gracias Señor, aleluya. Gloria a Dios. Esto es maravilloso, mis hermanos. Esto es maravilloso, esto es precioso. No sabe la alegría, el gozo que da, mis hermanos, el gozo de la salvación. Por eso cuando el creyente peca, yo sé y respeto las opiniones de los que no tienen la misma postura. Cuando el creyente peca, pierde el gozo, no la salvación, pierde el gozo, pierde el disfrute, pierde la obra del Espíritu Santo, no la presencia, sino la manifestación del Espíritu, pierde el gozo, pierde fuerza, pierde la comunión con el Padre Celestial. Esas cosas se pierden, sí, con el pecado, sí, porque los creyentes pecamos a veces, ¿cierto? Sí. No vivimos en el pecado, no. Aborrecemos el pecado. Alguien que ama el pecado, por más que diga que es salvo, no es salvo, obviamente, no. Si ama el pecado, no es salvo. Desde luego que no. En Apocalipsis 12:10, ahí mi hermana que estaba anotando, ¿no? Satanás dice que día y noche nos iba a acusar. Esto salió en la clase de angelología, ¿no? Bueno, aunque él día y noche acusaba a los escogidos, dichas acusaciones no tienen ningún efecto legítimo sobre nosotros, ¿sí? ¿Quién acusará? La Biblia pregunta, ¿quién acusará? El diablo. No pasa nada, que me acuse todo lo que quiera. Si mis pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario, si por la fe yo puse mis manos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y sobre su cabeza, haciéndolo responsable a Él de mi pecado por la fe, Él se ofreció por mí. Él se ofreció por mí. Gloria a Dios. El teólogo Strong nos dice, define la justificación de la siguiente manera, ¿no? Por justificación queremos decir esa acción judicial de Dios. ¿Se da cuenta? Es un acto judicial, es como si esto hablara de un juicio. Es esa acción judicial de Dios en la cual, por cuenta de Cristo, a quien el pecador se une por fe, declara que el pecador ya no está expuesto al castigo de la ley, sino que está restaurado y vuelve a gozar del favor de Dios. Vuelve el hijo pródigo y el padre lo acepta. Y las ropas que traía y el aliento que traía y esas chascas que traía, no, es limpiado, es purificado, es perdonado.
Y ahora está vestido como ¿quién? Como el primogénito. Eso es predestinación. Nos predestinó para que seamos conformados a la imagen. Lo que Dios está haciendo en mí es predestinación. Me está transformando cada día de gloria en gloria para que me parezca el más glorioso de todo, nuestro Señor Jesucristo. La hermana Teresa nos hace una pregunta. Cuando uno pierde el gozo, ¿cómo se recupera? Confesando el pecado, primero. El salmista David dice, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir de día y noche, hasta que confesé mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi pecado y me limpiaste de mi maldad. Amén. ¿Quiere alguien recuperar el gozo de la salvación? Confiese su pecado. Confesemos nuestro pecado. Qué bueno llegar a la noche y decirle, Señor, perdóname en estas cosas que me he equivocado, Señor. Eso hace perder el gozo. Eso hace perder el poder. Yo estoy de acuerdo en esas cosas. Hace perder el gozo, hace perder el poder, hace perder la manifestación. Pero el Espíritu Santo no se va del creyente. No se va del creyente. No se va del creyente. No crea esas predicaciones. Discúlpeme que se lo diga. No crea. No es lo que la Biblia enseña. Eso sucedía en la ley, no en la gracia. Gloria a Dios. Nuestra hermana Rosa Cariaga nos dice, gracias Señor Jesucristo porque me recogiste y me sacaste de donde nada valía y me amaste. Aquí estoy alabando y glorificando tu santo nombre. Amén. Este acto, sigo leyendo, este acto no implica ser justo, sino más bien declarar justo. Es decir, Dios baja el martillo, ¡pum!, lo declaro justo, váyase tranquilo. Como está escrito en el Salmo 32, versículos 1 y 2. Mi hermana ahí, secretaria, Salmo 32, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Pero si todos somos pecadores, ¿cómo hay algunos que no los culpa de iniquidad? Porque fueron perdonados. Porque por la fe vinieron al sacrificio. En el Antiguo Testamento presentaban un corderito. Nosotros presentamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los del Antiguo Testamento se salvaron teniendo una figura de Jesucristo. Nosotros nos salvamos teniendo a Jesucristo como aquel que ya vino y dio su vida. Los de antes se salvaron mirando a la cruz. Nosotros nos salvamos mirando a la cruz. Los de antes se salvaron a futuro, poniendo la fe en el que iba a venir. Nosotros nos salvamos al pasado, poniendo la fe en el que ya vino. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Siempre las personas se salvaron de la misma forma. Nadie se salvó de otra forma. Nadie fue justificado delante de Dios de otra forma que no sea esta, mirando a la cruz. Algunos hacia el futuro, mirando el animalito. Ellos tenían que entender allí, tenían que entender que el inocente, el animalito, llevaba mi culpa. Y yo hoy tengo que entender que el inocente, Jesucristo el Señor, llevó mi culpa, llevó mis transgresiones, llevó mis pecados. Es un acto de fe, mis hermanos. En este acto de fe, a ver, ¿hay una pregunta o no? Me parece que me pasé una pregunta, ¿no? De mi hermano Isaac Mauricio. Dice, cuando se realizaba el estudio bíblico en la iglesia se hablaba que cada vez que nosotros teníamos más conocimiento de la palabra del Señor, cada día somos más responsables de lo que estamos aprendiendo. Amén, sí, sin duda, por supuesto. A mayor luz, mayor responsabilidad, claro. Desde luego que sí, gloria a Dios. Sí, amén. Por eso debemos vivir conforme a lo que vamos sabiendo y vamos aprendiendo. Amén. Andrés Sepúlveda dice, pastor, ¿es verdad que ya no debemos pedir perdón a Dios porque nuestros pecados, sino pedirle que nos lave y limpie de ellos? Las dos cosas son ciertas, mis hermanos. Nosotros le pedimos perdón a Dios cada vez que pecamos. Claro que no es un perdón para que nos acepte de nuevo. Él ya nos aceptó en Cristo. Es un acto de fe. Yo ya fui hecho, dice la carta a los Gálatas, fuimos hechos aceptos en el amado. Es decir, Dios ya me aceptó. Ahora, como hijo adoptivo, cuando me porto mal, cuando peco, le pido perdón, no para que me adopte de nuevo, si ya me adoptó. Sería ridículo. Le pido perdón porque estando en su familia y habiendo sido recibido a su familia, todavía tengo algunas viejas mañas que tengo que mejorar y pulir. Esto es lo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 13, en la última cena, cuando le dijo a sus discípulos, el que está limpio, la palabra en realidad es el que está bañado, no necesita sino lavarse los pies. Y vosotros limpios estáis por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia, mi hermano.
Yo he recibido el mensaje del Evangelio, he recibido a Jesucristo mi Señor. Él ya me ha bañado, pero en mi diario andar me ensucio los pies. Entonces necesito lavarme los pies. Imagínese que usted va, no sé si es casado o qué, mi hermano, pero le cuento en mi caso, ¿no? Como trabajador llega a la noche y después de todo un día de trabajo por ahí, qué sé yo, no sé, y los pies vienen transpiraditos, ¿cierto? Y dice mi esposa, bueno, viejo, hay que lavarse las patitas, me dice, ¿no? Hay que lavarse. Y pues ya anduvo todo el día. Pero soy tu marido, soy tu esposo. Sí, será mi marido, mi esposo, pero los pies huelen mal. Así nos pasa en la vida cristiana. Permítame darme este ejemplo. Dios ya nos ha aceptado en Cristo. Dios ya nos ha recibido, ya nos ha hecho aceptos en el amado, ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de Jesucristo, por lo cual clamamos Abba Padre. Es decir, lo vamos a ver más adelante, la doctrina de la adopción. Fuimos adoptados en la familia de Dios. Somos hijos por adopción. Pero los hijos por adopción necesitan también aprender de las costumbres de la nueva familia, que es la familia de Dios. Amén. Así que sí, no, hay que pedirle perdón a Dios, por supuesto. No, insisto, no en el sentido de, Señor, acéptame de nuevo. No, Él ya me ha aceptado en Cristo. Eso es un acto de fe. Pero, como dice Apocalipsis, allí en el final, en el capítulo 22, dice, el que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Somos santos? Claro que sí. Ahora vamos a ver lo que es la santificación. ¿Somos justos? Por supuesto, si Él me ha declarado justo por la fe. Es un acto de fe en el cual Él tomó mi lugar y yo tomo el lugar de Él. Yo ahora soy inocente delante de Dios y Jesucristo llevó mi culpabilidad en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el que es santo, santifíquese. El que... Esta hermana Pati Ormeño tiene un avatar para cada cosa. Ahí se puso barbijo y todo. No, mi hermana, es una figura nada más, no es para tanto, es un ejemplo. Bueno, entonces este acto no implica ser justo, sino más bien declarar justo. Es un certificado judicial, esto dicho entre comillas, ¿no? Es declarar satisfactoria la posición de un hombre ante la ley. Ahora ya, ¿quién me puede andar acusando de que yo debo? No, si no debo nada, otro pagó por mí. Alguno me podrá decir, pero vos no pagaste. Sí, está bien, yo no pagué porque yo no podía pagar, pero otro pagó por mí, así que no me cobre nada. Imagínense que yo le debía en el almacén, ahí en el almacén del barrio. Yo le debía al almacén. Yo no tenía para pagar, pero va mi pastor Lillo ahí y paga por mí. Y ahora resulta que el almacenero me anda cobrando. No, ¿pero qué me cobra si ya le pagaron? Y me dice, pero usted no me pagó. ¿A usted qué le importa? Otro pagó por mí. Claro. Y viene una vecina y dice, usted no pagó en el almacén. Es verdad, yo no pagué en el almacén, pero otro pagó por mí, así que ¿qué me anda cobrando usted? Métase en su asunto. ¿Se da cuenta? Claro, hemos sido... otro ocupó, cierto, nuestro lugar. Gloria al nombre del Señor. El alcance. Se otorga un certificado de perdón de los pecados. Vamos a ir avanzando. Nos queda poquito tiempo, por favor. Hechos 13:38. A ver, mi hermana ahí. Vamos rapidito. Hechos 13:38. 13:38 nos dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, es decir, Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Amén. Amén. La justificación trae justamente perdón de nuestros pecados. Se otorga también, entre comillas, un certificado de imputación de la justicia de Cristo. Mi pecado fue cargado en él, pero su inocencia, su justicia es cargada a mí. Por eso dije, es un enroque, es un cambio de roles, de posiciones. El rol mío de pecador y que merecía la condenación es ocupado por Cristo, y el rol de Cristo de inocente, de justo, de santo es ocupado por mí. Mis vestiduras inmundas de pecado son puestas en él, sus vestiduras de santidad, de justicia son puestas sobre mí. Amén. Entonces es imputada, es decir, la vestimenta, el ropaje. Dios lo veía a Cristo justo. Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Ahora Dios me ve a mí vestido como el Señor Jesucristo. ¿Cómo me ve a mí? Justo. ¿Y cómo me ve a mí? Santo. Amén. Gloria a Dios, así nos ve. Segunda de Corintios 5:21. Muy bien, mi hermana, es mi hermana María Janet. Rapidito lo voy buscando porque la hora se nos va, por Dios santo. Segunda de Corintios, ¿dónde está? 5:21. 5:21 nos dice exactamente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No pecador,
No, pecador no, lo hizo pecado. Él toma nuestro pecado, siendo inocente toma nuestro pecado. Es pecado ajeno el que carga él. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se da cuenta? Es el enroque. Él no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado y nosotros somos hechos justicia de Dios. Mi ropaje inmundo en él, de pecador, aunque él no era pecador, y sus ropajes santos y justos sobre mí. Por eso ahora Dios me ve, el Padre, vestido en el Señor Jesucristo. Francisco Gastón nos dice: sí, debemos seguir trabajando en esta vida y llevando la palabra de salvación al mundo. Amén. En la calle, en el trabajo, con nuestros amigos, para que aquellos que no le conozcan tomen la salvación y dejen toda la salvación y ¿dónde está? Y dejen de buscar el agrado en los hombres, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no seré siervo de Cristo. Amén. Citando Gálatas 1:10. Bien, seguimos adelante. Se restaura legalmente la relación con el juez del universo, es decir, ahora Dios ya no me ve como un pecador al cual en cualquier momento cae su juicio. No, si yo ya fui perdonado, ahora Él me ve vestido de Jesucristo, Él me ama, Él me ha aceptado en su familia. Amén, es un acto de fe. El método, ¿cómo nosotros somos justificados? No tiene nada que ver con nuestro carácter moral. 1 Corintios 4:4, ¿qué nos dice ahí? 1 Corintios 4:4. Dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por esto soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Nuestra conducta moral no es lo que nos justifica, es Cristo. No tiene nada que ver con nuestro obrar según la ley de Dios. Romanos 3:20, ahí mi hermana. Romanos 3:20. Romanos tiene muchísimo que hablar. Bueno, es la carta que se dedica a la justificación por la fe. Romanos 3:20 nos dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no es para salvar, es para condenar. Bien. Romanos 8:33 sí tiene que ver con una declaración divina. Romanos 8:33 lo leímos recién, lo volvemos a leer. Romanos 8:33 nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Tiene que ver con la gracia en Cristo. Romanos 3:24. Por eso le digo, la carta a los romanos es la que trata este tema. Romanos 3:24, dijimos ahí mi hermana secretaria. 3:24 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Tiene que ver con los méritos de la sangre de Cristo. Romanos 5:9. Fíjese que aquí hay muchos pasajes para que usted lea, medítelos después. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por eso no pasamos por la gran tribulación si él nos salva de la ira. Toda la ira de Dios fue descargada en el Señor Jesucristo. Y nosotros somos inocentes ahora por estar en Cristo. Tiene que ver con el hecho de su resurrección. Romanos 4:25. Romanos 4:25 dice, ya cerca del final: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. ¿Qué más? Tiene que ver con usar el pegamento o conducto de la fe, a través del cual fluye del cielo hacia nosotros su misericordia. Es decir, yo esto lo recibo por la fe nada más. ¿La fe en qué interviene? En recibirlo. La fe es las manos extendidas, pidiendo misericordia. Eso es la fe, nada más. ¿Que tenemos que tener fe? Pero se me dio vuelta la cámara. Señor amado, mire, estoy mostrando mi casa ahí desordenado. Natalia dice: no, aquí le toca a una Janet trabajar también. Ah, bueno. Bueno, ya está. Ya terminamos por el día de hoy. ¿Qué nos queda? Tiene que ver con que la justificación ha de mostrarse con el obrar diario. En otras palabras, no obramos justamente para ser justos. Obramos justamente porque Dios nos ha declarado justos. Santiago 2:14. Creo que va a ser el último versículo este. Uy, nos queda todavía un montón, Señor amado. Bueno, no vamos a alcanzar a terminar esto porque ya estamos
en las 10 horas con 18 minutos. Santiago 2:14 dijimos. Ay, Señor, qué hermoso es esto. No sé si usted se está gozando, pero yo me he gozado en la palabra de Dios. Santiago 2:14 nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Amén. Bien, quiere decir que tenemos que practicarlo, tenemos que ponerlo por obra las cosas, ¿sí? Esa es la idea. Una declaración doctrinal. ¿Qué es la justificación? Es una sentencia de Dios por los méritos de Cristo, apropiada, es decir, me apodero de ella por la fe y demostrada en mis obras. Pasó piola, pastor. No sé qué es eso, pasó piola. ¿Qué será pasar piola? Bien. Eso es una declaración doctrinal. Bien. Y lo vamos a dejar por ahora acá. Para la próxima vamos a ver los resultados, el proceso, la dádiva, cómo Dios nos da y la diferenciación que a veces se hace en cuanto a la justificación. Bien, pero lo vamos a ver eso con la ayuda del Señor la próxima semana. ¿No me he olvidado de ninguna pregunta? Bueno, si quedó alguna, la vemos la semana que viene. Sí, bien, vamos a estar entonces finalizando con la ayuda del Señor este apasionante estudio, ¿no? Estamos en la justificación por la fe. ¿Somos justos? Claro que somos justos. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo hemos sido justificados pues por la fe. Y ahora tenemos paz para con Dios. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.